Bueno, continuamos, ¿no? Entonces habíamos dicho dos efectos del ultrasonido, térmicos y no térmicos, ¿cierto? Y también habíamos dicho, a ver qué me están ingresando, modalidades, continua y pulsante, ¿verdad? Dos modalidades, continua y pulsante. La continua daba efecto térmico y la pulsada efecto no térmico. Por eso, como no daba calor, lo usábamos en patologías agudas, mientras que el que sí daba calor, lo usábamos en crónicas y subagudas. ¿Ok? Continuo, la onda pasa continua, no hay pausas. Mientras que el pulsado, sí, hay pausas, ¿correcto? ¿Entendieron esa parte, chicos? Vuelvo a repetir, me dicen ustedes. ¿Entendió? Modalidad continua y modalidad pulsada. Dos modalidades, continua y pulsada. Cuando tú escoges la modalidad continua, es porque tú estás buscando un efecto térmico. ¿Ya? Y cuando eliges la modalidad pulsada, es porque estás buscando un efecto no térmico. Es decir, si tú tienes un paciente con una lesión crónica, tienes que utilizar esto, la modalidad continua. Pero si tu paciente llega con un dolor reciente, ¿no? Aguda, tienes que utilizar una modalidad pulsada. ¿Por qué? Porque el pulsado no da calor. Es decir, no vas a inflamar pues, en tu patología aguda. ¿Cierto? Pero como es crónico, quiero que haya calor. Entonces usas el continuo. Los continuos para crónicos y los pulsados para agudos. Continuo da calor, pulsado no te da calor. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Tienen que... Sí, mi continuo da calor y pulsado no da calor. Ajá, es por eso. Imagínate que le vas a poner en una patología aguda más calor, más lo vas a inflamar. Es por eso que aquí el ultrasonido en modalidad pulsada no tiene efectos térmicos. ¿Ya? Ya. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo es la aplicación? Tenemos la técnica móvil, ¿no? Es decir, el ultrasonido es continuo y el aplicador se desplaza muy lentamente de 4 centímetros por segundo de forma longitudinal o circular, lo que les decía, ¿verdad? Colocamos el cabezal y hacemos círculos. No vamos a hacer círculos de 4 centímetros, perdón, pasados los 4 centímetros, sino círculos pequeños, un aproximado de 4 centímetros, ¿no? De circunferencia. Entonces, se aplica el ultrasonido y estás dando en círculos, de forma circular. Puede ser que también pongas la forma longitudinal, ¿no? Longitudinal, ¿ya? Las dos formas puedes aplicar. Eso se le conoce como técnica móvil, ¿sí? Lo aplicas en círculos o lo aplicas en diagonal. Círculos pequeños, no vas a estar con tu paciente en toda la espalda haciendo tremendos círculos con el ultrasonido. No, porque si no la onda se pierde. Pequeños, ¿ok? Y la técnica estática, su mismo nombre lo dice, se utiliza cuando se trata una zona pequeña o cuando el contorno es irregular. ¿Ok? Distribución irregular de la energía en los tejidos que puede provocar manchas por calor. Se usa con un ultrasonido pulsátil. ¿Ok? Esto es lo que usamos nosotros. El móvil, la técnica móvil, haciendo círculos. Lo aplicamos haciendo círculos. Círculos, círculos, círculos. Acabate esa zona, te pones unos costaditos. Círculos, círculos, círculos. ¿Ok? Y eso es lo que le decía. El ultrasonido para aplicarse sigue parámetros. Tenemos que tener en cuenta parámetros. Frecuencia, el modo, la intensidad y el tiempo. Frecuencia lo hablamos al inicio. 1 y 3 MHz. 1 MHz
tiene más profundidad. 3 MHz, menos profundidad de penetración. ¿Ok? El modo, ya habíamos dicho, continuo o pulsado. Continuo da efecto térmico. Pulsado no tiene efecto térmico, ¿verdad? La intensidad es en watts por centímetros cuadrados. Quiere decir, ¿cuántos watts se van a transmitir en un centímetro cuadrado? ¿Ok? Su estándar internacional manejamos con este. ¿Sí? 100. La intensidad. O puede ser de repente menos 48, 16, ¿no? En otro, ¿qué es lo que pueden encontrar? Que la intensidad de la onda puede ser en un 10%, en un 20% o en un 50%. ¿Ok? La intensidad. ¿Cómo quieres que pase? Que pase el total de la onda, el 20%, el 50%. ¿Sí? Esa es la intensidad. Y el tiempo, pues va a depender de qué? Del área que estés tratando. ¿Ok? Puede ser un tiempo estipulado de entre 5 a 12 minutos, 10 minutos. Imagínate, vas a usar toda la espalda, ¿no? Toda la espalda, imagínate, vas a usar el ultrasonido. 5 minutos creo que quedaría poco, ¿no? Puede ser 10 minutos de repente. Si es solo la lumbar, sí te puede usar pues 5 o 6 minutos, ¿no? Entonces depende del área que estás tratando. Entonces, vuelvo a repetir, los parámetros son frecuencia, modo, intensidad y tiempo. 4 parámetros que siempre tienen que tener en cuenta para la aplicación del ultrasonido. ¿Sí? Listo. La aplicación de manera terapéutica, cuando usamos la frecuencia de 1 MHz, dice que es la mejor para calentar tejidos hasta 5 centímetros de profundidad. 1 MHz, miren esta es la onda. ¿No? Y esta, ¿qué es esto? Esta de acá representa la temperatura y esta flecha de acá la profundidad del tejido. 1 MHz aquí, ¿no? La profundidad del tejido. Esta es la profundidad hasta acá. Mientras que la de 3 MHz, si bien es cierto, te da más calor, pero mira, la profundidad del tejido. ¿No? Listo. Entonces, como para que puedan ver cómo es la aplicación terapéutica. ¿Ya? De 1 y 3 MHz. La dosis o lo que vamos a aplicar al paciente, ¿no? Lo que ves, tenemos que poner los parámetros. Tienen que tener en cuenta los parámetros, ¿sí? El tiempo, la intensidad, la frecuencia, ¿ok? Y ojo, tenemos que ver en cuenta los tejidos, la persona es gordita, más flaquita, adulto mayor, joven, niño. Bueno, en niños, bueno, ahí vamos a tener contraindicaciones. El área de radiación eficaz, lo que les decía, este es el cabezal del ultrasonido, la zona de aquí, el ERA, ¿no? El área de radiación eficaz. Ya, esto es lo que va a pasar la onda. El borde, el contorno, ¿no? Es la parte del transductor del cabezal. No pasa nada. Tienes que tocar con esto el cuerpo del paciente. Con el centro. Viene a ser, a esto de aquí se le conoce como el área de radiación eficaz. ¿Sí? Indicaciones. Conjuntamente con técnicas de estiramiento, ¿no? Lo podemos usar con eso. En síndromes donde hay sobrecarga muscular, por ejemplo, problemas con el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, en espasmos musculares, cuando hay rigidez en la articulación, ¿ya? ¿En dónde más lo usamos? En zonas con calcificaciones, por ejemplo, en bursitis, ¿ya? Bursitis acá, si le leemos en la bursitis subdeltoidea calcificante, el dolor aquí en la zona, digamos, del hombro acá. ¿Ya? Cuando se calcifica. ¿Qué es calcificar? Que el tendón se va engrosando.
se vuelve más grueso, más duro, pierde esa elasticidad. Ya. En la liberación de adherencias de igual forma, hay efecto analgésico porque reduce el espasmo muscular. Entonces, esas son las indicaciones. ¿Cuándo no aplicar ultrasonido? Las contraindicaciones. No aplicarse en fase aguda y subaguda. Ok, pero recuerden, el ultrasonido tiene dos modalidades, ¿cierto? Una sí nos permite en fase aguda. ¿Ya? No aplicarse sobre partes del sistema nervioso u órganos reproductores. Eso sí. ¿Ok? En procesos vasculares como tromboflebitis, no. Tampoco. ¿Ok? Procesos sépticos agudos, tampoco. En gestantes, tampoco. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de dañar al feto. ¿Ya? No aplicar en cardiopatía sobre el ganglio estrellado en la región precordial, posibilidad de desencadenar reflejos con cambios en la frecuencia cardíaca. Ya no aplicar en procesos cardíacos tampoco. ¿Ok? Específicamente en esta zona. No aplicar en las fracturas en fase de consolidación. ¿Por qué? Porque bueno, algunos dicen que es controversial, pero no ayuda. Se dice que el ultrasonido descalcifica. Entonces, si tú estás consolidando una fractura y vas a pasar el ultrasonido ahí, en lugar de que consolide, vas a retardar su proceso. Pero esa es la parte controversial del ultrasonido. Se dice que descalcifica. Hay investigaciones que se han hecho en eso para ver aún esta parte. ¿Ok? Tampoco en la epífisis de crecimiento en los niños. Ojo, los niños siempre están en etapa de crecimiento. Ya, cuando hablamos de epífisis se refiere a la zona más proximal del hueso, ¿cierto? Por donde empieza el cartílago de crecimiento. No aplicar ahí. Por eso a veces es niños muy rara vez que se aplica. ¿Ya? En presencia de implantes metálicos, es decir, fracturados que han tenido sus pernos, sus metales, no aplicarlo ahí. ¿Ok? En la zona, si se rompió la pierna, no puedes, y tiene sus pernos, sus metales, no se aplica ahí. Pero si te viene por un dolor en el hombro, ahí no hay nada, sí puedes aplicar. ¿Sí? No se debe sentir dolor durante su aplicación. Si tú sientes dolor, deja de usarlo. ¿Ok? No se usa. Aquí también nos ha tomado el tema de cáncer. Ya en cáncer tampoco es aplicado en zonas pues específicas donde la célula se puede proliferar, es decir, o zonas adyacentes. Un cáncer de mama, mejor me cuido de no aplicar cerca al hombro. ¿Ya por qué? Porque puedes proliferar más la célula. ¿Sí? Ahora tenemos a la diatermia. La diatermia es otro agente de termoterapia profunda. El calor que produce por una corriente de alta frecuencia va entre los 27.12 MHz cuando interactúa con los tejidos. También tiene efectos, ¿sí? Efectos fisiológicos, como es la termogénesis tisular, porque va a aumentar el metabolismo y va a aumentar el riego sanguíneo. Esto ya lo deben conocer, es efecto térmico por la termoterapia, ¿sí? En cambio, a diferencia del ultrasonido, la diatermia la podemos aplicar por más tiempo. 25 a 30 minutos, ¿ya? 20 minutos, ¿sí? Es por más tiempo. El ultrasonido, lo mucho, 12 minutos, 10 minutos, ¿sí? Hay dos formas de aplicar como el ultrasonido, continua y pulsátil. El efecto continuo, igual, el efecto térmico, para crónicos, y el pulsátil, efecto no térmico o atermal, como dice acá, para procesos agudos, como el ultrasonido. ¿Ok? Dos formas de aplicar, continua o pulsátil. La continua para crónico y la pulsátil para agudo. Aquí tenemos las modalidades de aplicación. Tenemos por el método del campo condensador, ¿no? Y por el método de inducción. Por el método de campo condensador es porque aplicamos esto, ¿no? En las zonas del hueso. Puede ser estos de acá, por el método condensador,
¿sí? El paciente lo vamos a poner entre estos dos electrodos, entre estos dos campos. Acá hay uno, acá hay otro, paciente en medio. ¿Ok? En cambio el otro es como una placa más grande, ¿sí? Para, por ejemplo, puede ser para zonas más específicas, una rodilla, un codo, un tobillo, una muñeca. Mientras que el otro para campos más grandes, una espalda, la zona lumbar, ¿no? Zonas mucho más amplias, ¿no? Es una placa más grande, si se dan cuenta, ¿no? ¿Pueden ver lo que es la imagen? ¿Sí? Entonces, hay dos formas de aplicarlo. Por el método del campo condensador y por el método de inducción. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es la correcta colocación de estos electrodos, de estos campos condensadores? Miren, si imaginamos que este es el músculo, la zona a tratar, miren, uno está directo y el otro está medio de lado, malo, incorrecto. Igual, esta es la zona a tratar y lo ponemos así, por esta zona de acá, hacia abajo y en diagonal, tampoco, no es buena. Aquí, miren, esta es la correcta, ¿no? Al borde, derechito, derechito, ¿sí? Igual acá, ¿no? En este caso tenemos aquí la forma correcta. Estamos entre una zona donde hay parte ósea, miren. En este caso va el músculo directo. En este caso si hay una zona de hueso de por medio. Miren, ¿sí? Pegadito, cerca, ¿sí? Para que la onda viaje bien, miren cómo viaja de manera lineal, correcto. En cambio aquí no, miren, llega ahí y se pierde, llega ahí y se pierde, llega ahí y se pierde, llega ahí y se pierde. ¿Sí? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener en cuenta cuando usamos este tipo de agentes? Pues que debemos retirar todo objeto metálico que tenga nuestro paciente. Nada de metal. ¿Ok? Es decir, si por ahí tiene sortijas, argollas, aretes, cadenas, se retiran. Si tu paciente tiene un implante metálico, ya no se puede usar, obviamente, ¿verdad? Evitar la humedad y el sudor en el área aplicar, ¿no? Tiene que estar el área seca, libre, limpia. Y la zona tiene que estar descubierta, ¿ya? Aquí está, para que lo puedan ver de mejor forma, miren. Estos son los campos, una rodillita, como habíamos dicho, ¿no? Para poder aplicarlo. En este caso, miren, a ambos lados, en este caso un solo lado porque ve el músculo. Aquí no, miren, de extremo a extremo. Aplicación transversal, aplicación longitudinal y aplicación coplanar. ¿Sí? Transversal o contraplanar, ¿no? Ya sabemos cómo es transversal. ¿Cómo es transversal? Transversal, ¿cierto? Transversal. A mi cámara estaba apagada. A ver. Transversal, ¿cierto? Transversal. Longitudinal. Longitudinal, aquí. Transversal, ¿no? De un extremo a otro. Longitudinal. Longitudinal. Perdón, me confundí. Este es longitudinal. Longitudinal. Transversal, de arriba hacia abajo. ¿Verdad? Porque va la onda así. Y coplanar, acá. ¿Ok? No zona plana. ¿Sí? Listo. Tres formas o tres técnicas de poner o de colocar, en pocas palabras, los acoplamientos de la gente. Igual, tiene una dosificación para aplicar, al igual lo que es el ultrasonido. Pero en este caso nos vamos a regir, pues, de algunos autores o de algunos estudiosos, ¿no? Que manejaron lo que es este tipo de agente. Del piso y Joyner nos dice que hay dosis de baja, media y alta frecuencia. La dosis baja, no hay sensación térmica. En una dosis media hay una sensación térmica leve, baja, tenue, pero aparente. Y en una alta sí hay una sensación de calor moderada. Tiene que ser agradable y perfectamente tolerable por el paciente. Entonces, según estos autores o estos estudiosos, nos dicen que hay tres tipos de dosis.
dosis baja, media y alta. Pero según Rodríguez Martín nos dice que hay 5. Subliminal, suave, moderado, intenso y quemante. En la subliminal no se siente calor. En la suave se detecta algo de calor, un poquito. Moderado, una sensación evidente de calor. Intenso, ya se siente muchísimo calor, pero no te quema. Y en el quemante, pues, manifiesta el paciente quemadura. No debemos de llegar a estos extremos. ¿Sí? Entonces, es la manera de cómo vamos a dosificar el calor, porque es graduable en este caso. Vamos a dar por dosis baja, media o alta, o si nos queremos guiar por este tipo grado 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? El tipo de dosis que vamos a aplicar a nuestro paciente. Y según Shilpeck, ya nos dicen que hay dosis muy débil, media y fuerte. Ya, en la muy débil hay una sensación de calor casi imperceptible. Cuando hay sensaciones de calor casi imperceptible, ¿por qué lo vamos a usar para procesos agudos inflamatorios? Mientras que en las débiles vamos a usarlas donde hay una sensación ligera de calor para procesos subagudos, ¿no? En la media también, ¿no? Es una sensación de calor moderada para procesos subagudos. Mientras que en la intensidad fuerte, donde hay un calentamiento más vigoroso, pero que tiene que ser bien tolerado por el paciente para procesos más crónicos. ¿Sí? Entonces, eso va a ser las dosificaciones. ¿Sí? Cuando hablamos de dosificación es qué tanto calor le va a llegar a nuestro paciente. Qué tanta sensación térmica va a sentir. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta aspectos, ¿no? Por ejemplo, esta es la dosificación 1, dosificación 2. La dosificación 3 nos dice que cuanto más aguda es la patología, hay que recibir menor dosis, ¿no? Es decir, nivel 1 o un grado 1. Máxima dosis a recibir, la que produce la sensación térmica moderada. Tampoco es que vamos a quemar al paciente con tanto calor. Más calor, más le va a ayudar. No lo quemes. Es un calor moderado. ¿Ok? La duración de las sesiones va a depender de la patología y cómo irá evolucionando. ¿Sí? Entonces eso es manejable con tu paciente. Si va mejorando, tú crees que necesita más, tú lo vas manejando con él. ¿Sí? Depende de la evolución. ¿Y con qué frecuencia? Mayor cuando más aguda es la patología. ¿Ya? Contra más agudo hay muchos efectos beneficiosos. ¿Sí? Indicaciones y contraindicaciones. ¿Cuándo usamos esta gente? Con una artritis crónica, para distensiones musculares o contusiones, para enfermedades musculoesqueléticas como dolores, espasmos musculares, o enfermedades neurológicas como una ciática, una ciatalgia. ¿Cuándo no usar? Cuando hay procesos inflamatorios muy agudos, cuando hay problemas de nervios periféricos, es decir, a veces el paciente no tiene sensibilidad de su pierna, de su brazo, jamás se va a poder controlar el calor que le ponen. Tú vas a decir, no siento, yo creo que la sensibilidad está alterada. Es por eso que tienes que conocer bien a tu paciente, ¿no? Y conocer todo su historial. Tampoco en embarazo, ¿ya? Y tampoco cuando el fisioterapeuta está embarazado. Ojo, es para ambos casos. ¿Por qué? Por la radiación, ¿ya? Habrá que estar separados cuando aplique si hay personas gestantes o que tienen marcapasos o algo porque los desconfigura. Un aproximado de unos 6 centímetros, perdón, 6 metros, 5 metros más o menos. ¿Ya? Si hay periodo menstrual tampoco. Si hay presencia de metales, marcapasos, como le había dicho, tampoco. En tumores malignos, cáncer, nada. ¿Sí? Y por último tenemos el microondas, ¿no? El microondas, pues que es una energía en un solo punto, como lo podrán ver acá, un solo punto, ¿no? Hay mucho mayor profundidad de penetración a diferencia de la onda corta. El microondas llega a más profundidad,
hasta 5 centímetros. ¿Sí? El microondas ya es un dispositivo eléctrico, porque va la corriente, emite mayores frecuencias de 2450 megahertz. ¿Ya? El equipo, vamos a describir el equipo, tiene un cuerpo central, ¿no? Que trabaja con fuente de energía, con un sistema eléctrico, ¿sí? Tiene este componente de magnetrón y también conserva un sistema refrigerante. Utilizamos un cable coaxial para la transmisión de la energía hacia una antena, es decir, hacia esto de acá, ¿no? Hacia lo que vamos a aplicar. Tiene un brazo articulado, sí, es un brazo articulado que va a sostener al radiador o del director el que va a producir la onda, el calor, ¿no? Estos radiadores, cuyo interior se encuentran las antenas circulares o rectangulares o alargadas, por la forma. Miren, por la forma, la antena que le conocemos. Acá redondeada. ¿Ya? Acá más formas, miren, redondeadas. Esta otra forma, ¿verdad? Esa es la forma de aplicar el microondas. ¿Sí? Los tipos de radiadores, como ellos, circulares, rectangulares. ¿Sí? Los circulares, el calentamiento es menor en el centro del campo de radiación. Lo utilizamos en zonas corporales delimitadas, ¿no? Donde existan prominencias óseas, ¿no? Por ejemplo, estas son una rodillita, ¿no? Mientras que los rectangulares, el calentamiento es mayor en el centro del campo, ¿no? En el centro del campo, aquí, una lumbar, aquí el centro, ¿no? Acá, el centro. ¿No? Se puede usar en grandes áreas corporales, como en extremidades o espaldas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos lo que es el microondas, el agente microondas? El espacio aéreo entre el aplicador y la piel esté de 5 a 10 centímetros de distancia. Es decir, esto, no están pegaditos, debe haber una distancia. ¿Ya? Entre la parte que vamos a aplicar, ¿no? Y el agente, debe haber una distancia. La colocación del radiador tiene una máxima cantidad de radiación, incide perpendicularmente en la piel en la zona que vamos a tratar. La ley del coseno, esto también lo hemos visto en el siglo pasado, la ley del coseno, en termoterapia. La dosimetría centrada por la percepción térmica subjetiva del paciente también. Va a depender mucho de la percepción, que tanto el paciente tolera el calor, ¿no? La sensación térmica. Las dosis de niveles como nivel 3 según el piso o journal que dicen, va a depender de la percepción del calor moderada, que sea agradable y tolerable, ¿no? Entonces estas como que no se usan, ¿no? Con la dosis específicamente, no pues de dosis no del nivel 3 porque es demasiado, es el calor que entra, ¿ya? El tiempo en procesos subagudos de 5 a 15 minutos, este es un poco menos a comparación de la onda corta, ¿no? En niveles 1 o 2, y en procesos más crónicos de 10 a 20 minutos con un nivel 3. Es decir, es un calor bajo, moderado, mientras que en el nivel 3 es un calor más profundo, un calor que se siente un poquito más, pero tolerable. Y es para un proceso crónico, ¿no? Y el tiempo también es un poquito más. Las dosificaciones, de igual forma, guiándonos en el anterior cuadro, baja, media y alta, una sensación térmica, es tenue, media, por así decirlo, ¿no? En la media y alta, donde hay una sensación de calor más moderada. ¿Ok? Duración para procesos subagudos, 5 a 15 minutos, para crónicos hasta 20. Y las formas de aplicación de igual forma que todo lo que hemos estado mirando hoy día de los agentes, continua y pulsada.
¿Ya? Indicaciones para analgesia, para relajar el músculo, aumenta el flujo sanguíneo, ¿ya? Aumenta la viscoelasticidad de los tejidos, de los tendones, de los ligamentos, para procesos musculares, para contracturas, espasmos, para rigidez, ¿ok? En todo esto podemos utilizarlo. Cuando no lo usamos, cuando no tengamos una sensibilidad térmica del paciente. Es decir, que el paciente no pueda percibir el calor que se le va a aplicar, ¿no? En zonas de isquemias, en procesos inflamatorios y tampoco infecciosos, tumores malignos, en el embarazo, ni el que aplica ni el que recibe, ¿ok? En periodos menstruales, ni tampoco en zonas genitales, ni implantes de prótesis, marcapasos o metales. ¿Ok? Precauciones, pues podemos quemar, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? ¿Qué más? Que si esa onda llega a la vista, en la vida vamos a poner los ojos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, daña el cristalino, es decir, puede producirte catarata, ¿ya? Por eso se le pone al paciente gafas protectoras, ¿ya? Antes de aplicarle el microondas se debe retirar todo objeto metálico, ¿sí? Igual nada de cosas metálicas, pulseras, cadenas, relojes, llaveros, todo sale, ¿sí? Y eso es con lo referente a termoterapia profunda. ¿Ya, chicos? Termoterapia profunda. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con el tema al respecto? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Os escuchan? No, Miss, todo bien. Miss, una pregunta. ¿Mm? Quería saber si mañana hay examen de, o sea, de todo este secreto de esta semana va a haber el examen. Sí, toda esta semana tienen examen, chicos. Mañana nos Miss, toca a ¿y cómo nosotros. va? Ah, no, usted no es doctora, ya, Miss, no se preocupe. Mañana es nuestro examen. Hasta acá entra su examen. Hasta lo que hemos hecho el día de hoy. 20 preguntas. ¿Ya? 20 preguntas. Un solo intento. ¿Sí? Un solo intento. ¿Ya? 1 hora. ¿Ok? Mañana a partir de las 8 está su examen en plataforma. Igual que el semestre pasado. Listo. ¿Está por ahí su compañera para exponer? Sí, Miss, aquí estoy. A Ya le ver, mandé. ¿ya está? Ah, pensé que lo había Sí, logrado poner. Ah, me voy a buscarlo ahora. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, hija, mientras lo busco, puedes ir avanzando. ¿Cuál fue tu tema? ¿cuál oídoterapia, Miss? Hablo de terapia. A ver, empieza mientras lo descargo. Te escuchamos. Ya, Miss. Ujú. Ya. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer pailodoterapias. Son procesos naturales y formados por la mezcla de agua minerales con materia orgánica e inorgánica. También pueden ser ambas. Sus componentes son arcillas, cuarzos, tubar, materia orgánica, materia inorgánica. Aplicación. Los métodos de aplicación tenemos dos, en forma de baño y en forma emplastados y envueltos. En forma de baños, se dice que el paciente se sumerge a la bañera donde está el paloide a una temperatura de 38
y 45 grados, dependiendo, por término medio. La duración es de 15 a 30 minutos. Los baños pueden ser semibaños y pueden ser interparciales de las extremidades. En baños en forma de plastos y envolventes, se dice que es de una forma directa. Se aplica en una forma directa en la zona que se debe tratar. En la zona que se debe tratar, aún la temperatura ahí puede variar en 39 y 50 grados, dependiendo de la descripción médica. Posteriormente a eso, al paciente se le envuelve en una sábana y se le cubre con una manta. La duración es de 15 a 20 minutos, dependiendo la tolerancia del paciente y dependiendo del efecto que quiere llegar. Ahí tenemos las contraindicaciones. En las contraindicaciones tenemos enfermedades inflamatorias agudas, neoplasias, tenemos lo que es del embarazo, úlceras sangrantes. De ahí tenemos los efectos terapéuticos del paloides. Tenemos estimulantes, sedantes, tenemos también analgésicos, antiinflamatorios. Los estimulantes se utilizan en procesos crónicos. Los sedantes son muy importantes en el proceso álgido con recaídas. Analgésico, disminuye el dolor producto de las tensiones en las contracturas. Inflamatorio, mejora el proceso exudativo e inflamatorios. Efectos sobre el paciente, tenemos generales y locales. En las generales podemos encontrar lo que es la sudoración, disminuye la tensión arterial, disminuye la zona arterial y hace un ligero aumento de la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. En las locales tenemos lo que es el aumento de la temperatura, tenemos también lo que es la sensación de sueño al terminar el proceso, al terminar el proceso del tratamiento. Tenemos también lo que estimula la respiración y estimula la respiratoria y la frecuencia cardíaca. Las indicaciones. En las indicaciones tenemos absorción, enzimática, capacidad calorífica y capacidad astringente. En absorción tenemos del agua, calor y gases. En absorción tenemos propiedades de fijar otras sustancias de la superficie. Enzimáticas, tenemos lo que es el efecto, acelera el efecto de muchas reacciones biológicas y aportan los iones regulares. En capacidad calorífica, se aplica caliente y se aplica frío. Cuando se aplica caliente se aporta y cuando se aplica el frío se retira. En capacidad astringente, cierra los poros y da una turgencia en la piel, disminuye secreciones sudoripa. Gracias, Miss. Ya, hija, muy bien. Ya está tu evaluación. Chicos, antes de que se me corte, hasta aquí viene el examen, les recomiendo